¿Qué significa que el Señor Jesús se haya ido al otro lado del Jordán? ¿Qué pasó con los discípulos de Juan el Bautista? ¿Qué pruebas presenta el Señor Jesús de que Él es el Mesías? ¿Qué versículos del Evangelio de Juan hablan de la unidad entre el Padre y el Hijo? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan. Y se quedó allí, y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Se fue al otro lado del Jordán. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Creed a las obras. Esta es la segunda vez que el Señor presenta a todas sus obras como prueba de su mesianismo, de haber sido enviado por Dios el Padre. El apóstol Mateo nos invita a ver las obras de Cristo Jesús porque por sus frutos los conoceréis. Jesús no puede ser un pecador y a la vez hacer buenas obras. El Señor Jesús ya les había retado a que le redarguyeran de pecado. Ahora les dice que sus palabras son respaldadas con hechos que ellos no pueden negar. Y estas buenas obras, los maestros judíos no las pueden hacer porque ellos, por su incredulidad, no son hijos de Abraham. Las obras que Cristo Jesús hace demuestran que procede de Dios, aunque ellos lo nieguen, porque son las obras que el Padre le mandó a hacer. Se puede creer en alguien a priori, pero esta confianza puede desvanecerse cuando la persona en cuestión no puede demostrar lo que ha dicho de sí mismo. Por esto, el Señor Jesús reta a los gobernantes judíos a que le juzguen a posteriori, diciéndoles: vean lo que hago y entonces crean en mí. Al reconocer que las obras que el Señor Jesús hace son hechas en Dios, por derivación reconocerán que Jesús de Nazaret procede de Dios. El apóstol Pablo explica que la fe basada en las obras que se ven no es verdadera fe. Así que debemos entender aquí que el Señor Jesús pide al menos que den crédito a sus obras. En este mismo sentido lo dice el apóstol Santiago a los creyentes: miren mi fe a través de mis obras. Que en cuanto al Señor Jesús sería: miren al Padre en mí a través de mis obras. Creer en las obras de Cristo Jesús les daría una pauta para conocerlo a Él y luego para creer que Él es el Mesías, el Salvador de Israel y del mundo. Las autoridades judías no manejan una percepción correcta sobre el Señor Jesús. Entonces Él les dirige a ver que sus obras muestran a Dios Padre haciéndose visible en su Hijo. El Padre está en mí y yo en Él. El objetivo de las obras o milagros del Señor Jesús es que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en Él. Por tanto, los milagros no son un fin en sí mismos, sino que son un medio para conocer y entender al Señor Jesucristo. El apóstol Juan ha establecido en 4 ocasiones la mutua habitación entre el Padre y el Hijo de manera directa. El Señor ha dicho: yo y el Padre uno somos. El Padre está en mí y yo en Él. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti. Y en otros lugares más, de manera indirecta, establece la unidad entre el Padre y el Hijo. El Padre ama al Hijo
El Hijo hace la voluntad del Padre. El Hijo hace lo que ha visto y ha escuchado del Padre. El Hijo, al igual que el Padre, es capaz de poseer y comunicar la vida, así como de juzgar. El Padre permanece al lado del Hijo. El Hijo procede del Padre y le conoce íntimamente. Y ha sido el Padre quien ha dado al Hijo las directrices pertinentes respecto a su muerte y resurrección. Procuraron otra vez. En el original griego se lee que seguían intentando, que buscaban con ahínco aprenderle. 2 veces ha indicado el apóstol Juan que han intentado matar al Señor, más la vez que el evangelista Lucas dice que quisieron despeñarle, y 4 veces procuraron apresarlo. ¿Por qué no lo lograban? El apóstol Juan advierte que no habían podido hacerlo por más que se esmeraran, porque sencillamente no había llegado su hora. Se fue al otro lado del Jordán. El Señor buscó irse no solo al otro lado, sino irse más allá del Jordán. Él buscaba alejarse de toda jurisdicción de las autoridades judías de Jerusalén. Y llegó hasta donde Juan el Bautista había estado bautizando y se quedó allí, como regresando al punto de partida de todo su ministerio. Es que, a diferencia de Judea y Jerusalén, ahí le reconocían como el anunciado por el Bautista. Y muchos creyeron en él como la continuidad correcta y perfecta del ministerio del Bautista. Con su salida de Judea, el Señor Jesús nos hace saber que él ingresó a Jerusalén solo por razones salvíficas, para sacar a los suyos y apartar a sus ovejas de esa perversa generación. De esta manera, su entrada a Jerusalén es tipo de su venida al mundo, y su salida de Judea es figura de su regreso al Padre. Y así como su alejamiento de Jerusalén es profético, el río Jordán es símbolo de la frontera entre el mundo y la iglesia, por lo que la libertad del Hijo está más allá del Jordán. Así como el Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, así sale el Señor de Jerusalén, y así cumple el llamado de los profetas a salir de en medio de ella. El llamado del profeta Isaías a salir de Asiria y el del profeta Jeremías a salir de Babilonia, los apóstoles Pedro y Juan lo convierten en un llamado a los cristianos a salir de Jerusalén. Y el apóstol Pablo lo convierte en un llamado a salir del mundo. El Israel que salió de la esclavitud ha convertido su libertad en ocasión para el pecado y transformó la tierra prometida en su propio Egipto, en tierra de muerte. Y aunque suene un poco extremo, no podemos seguir siendo amigos de quienes no quieren nada con Cristo Jesús. Recordemos que, hablando de la resurrección, el apóstol Pablo dijo: no se equivoquen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso, los creyentes debemos ir al otro lado del Jordán, es decir, salir de nuestro Egipto espiritual y saber que aunque estamos en el mundo, no pertenecemos a él. Creamos pues en Jehová nuestro Dios para que estemos seguros, creamos a su palabra y seremos prosperados. Salgamos de esta perversa generación. Saldremos literalmente de este mundo y nos iremos más allá del sol cuando Cristo venga por nosotros y estemos para siempre con Él. Esto implica que no hay lugar seguro para el creyente en este mundo. Por eso debemos sabernos extranjeros y peregrinos y mantener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Tras un breve reingreso por la muerte de Lázaro, Jesús volvió a salir de Judea hacia Efraín, anticipando así la salida de la iglesia primitiva del territorio de Israel, la cual se dio en el año 66 después de Cristo. La última vez que el Señor se vuelve a enfrentar a los gobernantes judíos es solamente cuando llegó la hora de poner su vida a favor de muchos, por lo que pueden tomarse estos versículos como la conclusión de la predicación del Señor Jesús a los suyos en Israel. Muchos creyeron en él. Los discípulos de Juan el Bautista formaron un grupo consolidado que en memoria de él se reunían en el lugar donde Juan profetizaba y bautizaba. Sabían que el Bautista había señalado a Jesús como el Mesías. Y ahora que le tenían entre ellos, pudieron constatar la veracidad del anuncio del Bautista. Y muchos creyeron en Cristo Jesús en ese momento. Otros creyeron tras la predicación apostólica. Lastimosamente, otro tanto de los discípulos del Bautista fueron engañados por sus propias creencias y formaron una secta que proclamaba al Bautista como el Mesías. Esta secta, conocida como sabeanos, como mandaeanos o como nazoreanos, todavía existe hoy en ciertas zonas de Irak e Irán y se ha degenerado en una secta gnóstica.